Buenas noches con todos. Mi nombre es Edgar Bustamante, soy abogado y profesor de esta materia de entorno jurídico y ética de los negocios. Para mí es un gusto estar aquí y desarrollar el presente tema. Veremos inicialmente cómo han sido estos cambios de corrientes en las herramientas tecnológicas y diferentes sistemas que se utilizan hoy en día y que tienen repercusión en el acceso a la justicia, la administración de justicia y obviamente en el ámbito empresarial, y veremos diferentes sectores del ámbito empresarial en los cuales aplica blockchain, inteligencia artificial, eh, cripto, deep learning, machine learning y todas las tecnologías que vamos a ver. Por este momento vamos a centrarnos en cuáles son los cambios relevantes, cuál es el impacto inicial que tuvo en Ecuador y qué recursos se están gestionando hoy en día a partir de estas nuevas propuestas y retos que nacen a partir de nuevas tecnologías. De forma general empezaremos viendo el primer tema, que es nuevas corrientes, el crecimiento del derecho apoyado en la tecnología. El segundo numeral trata sobre Legal Tech y Law Tech, son las ramas principales de derecho y tecnología. Veremos de qué trata cada una y cuál es su incidencia hoy en día en nuestra profesión. Número 3, veremos el impacto de las nuevas tecnologías desde el individuo hasta el Estado. Número 4, veremos nuevas tecnologías y su aplicación en Ecuador, cuál es el enfoque, cuáles son los problemas y qué ejemplos en la actualidad existen, ya sea en Estados Unidos, Europa, que pueden aplicarse y pueden solventar bastantes inconvenientes que tenemos en la administración de justicia local. Quinto y finalmente veremos desafíos y riesgos que nacen de la implementación o querer implementar estas nuevas tecnologías tanto en nuestro medio como otros países y la experiencia que han tenido otros países. Sin más, entramos en materia. El primer apartado habla sobre nuevas corrientes, el crecimiento del derecho apoyado en la tecnología. Vale mencionar en este apartado que William Gladstone en 1986 dijo: justicia demorada es justicia denegada. Y es un tema que ha ocupado históricamente la mente de jueces, cortes y el público en general. La denegación de justicia toma muchas formas. Puede ser por falta de acceso, por altos costos que levantan barreras de entrada para ingresar a ser administrado y usuario del sistema judicial. Es un problema mundial. Hace varios años un artículo de periódico estimó que habían más de 21 millones de casos pendientes en India y que eso le tomaría 35 años a todos los jueces del mundo, resolviendo 100 casos por hora. Entonces, solo imagínense en un país como India cuál es el congestionamiento y el alto estándar para acceder a la justicia, de que es algo normal que no se pueda tener este tipo de derechos. Entonces, hay una necesidad clara, y no solo por India, sino que hay muchos ejemplos, tal cual fue el caso de Ecuador hace unos años, que no tenía la infraestructura que tiene hoy en día. Hay una necesidad de que la tecnología apoye estas limitaciones. Entonces, cuando existe una disrupción, cuando hay una emergencia, por ejemplo, una falta de acceso a la justicia, una justicia demorada, como el caso de India, y existe al mismo tiempo una tecnología emergente que la solucione, la suma una con la otra, crea esta disrupción que nos da A o B unicornios en la región que llegan a crear, por ejemplo, una Insurtech en México que llega a crear un financiamiento colectivo sin intermediarios, un Kushki en Ecuador. Todos estos casos que han salido, fintechs que salen hoy en día, nacen de una disrupción y una necesidad que se acopla con la ventaja y la oportunidad de que exista ya una herramienta para solventar algo que no existía, algo que no tenía antes solución. Entonces, básicamente, esta práctica legal que ha sido basada en tradición, en la actualidad, por los cambios mencionados, ha tenido nuevas corrientes y se ha generado un crecimiento de lo que se llama legal tech y un crecimiento de lo que se llama law tech. Básicamente, por legal tech nos referimos a toda tecnología o aplicación que se usa como herramienta en la industria legal. Son las tecnologías que existen desde los años 2000 y no son tan sofisticadas como otras que veremos a continuación, y son como las áreas tradicionales. Veremos que tratan de registros documentales, apoyo a facturación y contabilidad, se usan para investigación legal, etc. En cambio, Lotec se relaciona con tecnología más avanzada y es más
son términos igualmente, y hoy en día uno puede utilizar uno para cualquier cosa, y no es que hay una regla, pero usualmente se escucha en los medios de que Legal Tech es para lo tradicional y Law Tech es para lo avanzado, y los startups de tech son los que utilizan usualmente este tipo de tecnologías. Y en Law Tech, como veremos, ya se habla no solamente de reconocimiento de texto y cosas por el estilo, sino que ya se habla de aplicación de inteligencia artificial, blockchain, data analytics, deep learning, etc., ¿no? A partir del posicionamiento de Legal Tech y Law Tech, vale mencionar de estas nuevas corrientes en qué línea de tiempo de la historia y el desarrollo de tecnología se encuentra. Claramente estamos aún saliendo de la fase del web 2.0 para entrar a la web 3.0. La web 1.0, empezando por ahí, es la fase de lectura de la web, donde existía limitada interacción entre usuarios, y fue a finales de los 80 hasta el año 2005 más o menos. En la web 2.0 se refiere a la fase escrita de la web, donde los usuarios pueden interactuar con un sitio web y entre ellos, que es la actualidad. Usualmente había un intermediario, una página grande, una compañía grande que subía la información, que sube los videos, sube el contenido, y las personas que se topan con esto en Internet, ya sea por Google, por StumbleUpon, por Instagram, por word of mouth, como sea que ingresas esto aquí, depende de que cada entidad, de que cada compañía, de que cada plataforma brinde la información específica, y cada uno decide o no si la toma o interactúa con esto o la comparte. ¿Qué cambia entre el web 2.0 y el web 3.0? Que en el web 3.0 ya no es solo una fase escrita, donde uno toma la información que se le da, sino que la web 3, las computadoras ya tienen suficiente capacidad para interpretar de manera semántica qué es lo que está pasando en la web, en el Internet. Y de esta forma aprende tus preferencias, aprende qué es lo que te gusta a ti, de dónde eres, toma puntos de datos, data points, y los cruza para, me invento, en el metaverse, estás caminando por ahí y te lleva a una tienda a mí me gusta la música, por ejemplo, me lleva una tienda de música, de instrumentos musicales, y también me sugiere el artista que me gusta tocando con el otro artista que me gusta. Entonces va siendo personalizado la experiencia de Internet sin necesidad de un intermediario, de una página que te vaya diciendo cómo son las cosas, como ha sido tradicionalmente. Por eso digo que la web 3.0 es una web semántica, porque utiliza la inteligencia artificial para entender la semántica de la web, o sea, que comprenda de qué está conformado la web, y lo interpreta como un humano para poder redireccionar esa información, vendérsela a alguien, utilizarla para potenciar clientes, para marketing, etcétera, etcétera, ¿no? No vamos a ver eso ahora. El tema es que el objetivo general de la web 3.0 es hacer el Internet mucho más inteligente, autónomo y abierto, y permitir a los usuarios encontrar, compartir y combinar información de manera más fácil. ¿Cómo se logra esto? A partir de la implementación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que te permite en un vasto universo de datos ordenarlos, arreglarlos, juntarlos, familiarizar ciertos datos, y dependiendo si utilizas machine learning o dependiendo si usas deep learning, que ya es un entendimiento casi neural para reemplazar, por así decirlo, el razonamiento humano, y que una máquina decía A o B. Todo esto se puede hacer con inteligencia artificial. También las criptomonedas, los criptoactivos hoy en día permiten de manera descentralizada transferir dinero y transferir valor sin necesidad de un intermediario, con mejores tiempos de respuesta, etcétera, ¿no? Y blockchain, sobre esto hablaremos antes que se termine la materia. En esta primera clase no, pero veremos mucho más sobre blockchain, cripto y inteligencia artificial, y la aplicación de esto en industria, en bancos, en sector automotriz, etcétera. Entonces no se preocupen si no nos adentramos en eso ahora. Solo quédense que esas son fundamentales para que el día de mañana el web 3.0, el metaverse, funcione, porque de esta forma los pagos descentralizados, el deep learning y el machine learning, la inteligencia artificial, va a crear todos estos mundos y submundos en el metaverse a partir de preferencias, y el blockchain obviamente te da la plataforma descentralizada para que con validación pública se pueda generar una toma de decisiones sin que haya fallas en teoría de juego, pero eso ya es algo más complejo. En el segundo tema vamos a ver Legal Tech y Law Tech, que es lo principal, y sobre esto trato una de las preguntas que incluí para responder para la primera clase. Como les digo, no es una norma, no existe una ley que dice Legal Tech es tal, Law Tech es tal, pero usualmente se lo considera como Legal Tech a la tecnología
tradicional que apoya el trabajo del jurista, y LawTech, las tecnologías un poco más avanzadas, que ya son AI o blockchain o cripto, que apoyan también el desarrollo de la administración de justicia o el trabajo de un abogado. Áreas tradicionales de Legal Tech se refieren al registro documental. Lo usual es digitalización de papel a PDF. Tenemos programas como PaperStream, Paperport, etc., a partir de los cuales puedes hacer un scan de ni sé cuántos millones de documentos en pocas horas. Te permite hacer facturación y contabilidad, porque hay software que soporta operaciones financieras, como Clio, QuickBooks, TimeSolve, etc. Y también te permite hacer investigación legal. Existen plataformas de investigación legal como LexisNexis, Westlaw, Cluers. Aquí en Ecuador utilizan mucho Lexis, por ejemplo. Y demás, no son las áreas tradicionales. Y las áreas innovadoras a las cuales me refería con LawTech se refieren más a la utilización de inteligencia artificial, es decir, sistemas que realicen labores usualmente vinculados con inteligencia humana, Big Data, que es el análisis de volúmenes de datos gigantes para encontrar patrones, preferencias de usuarios, etc. Y blockchain, que es la tecnología que soporta criptomonedas y que resguarda, valida y procesa data transaccional. ¿Cuál es la finalidad de Legal Tech y LawTech? Bueno, ambas, independientemente de que uno se centren en métodos más conocidos y otros en métodos más innovadores, ambas tratan de brindar soporte, ya que provee una tecnología que facilita el trabajo, reduce tareas administrativas y hace más eficiente la labor del abogado. Y también brinda acceso, da accesibilidad, ya que te permite el ingreso a diversas plataformas que reducen o eliminan la necesidad de intermediarios. Por ejemplo, brindar soporte, como lo mencioné. Existe una herramienta que se llama C-Discovery, que detecta y clasifica frases claves en volúmenes gigantes de datos. Y por ejemplo, en 2.7 millones de documentos te los puede leer en 2 horas. Esto lo utiliza una firma gigante que se llama Allen & Overy, para la cual hice pasantías en un momento, y es increíble cómo uno puede realmente poner un equipo de trabajo humano a cosas realmente productivas que usualmente le tomaría mucho tiempo y muchos paralegales. Eso brinda soporte, por ejemplo, y dar acceso. Por ejemplo, aquí podrías citar el ejemplo de estas páginas americanas de abogados, donde, como hay tantas opciones allá, casi que tienes un Facebook para, dependiendo de tu perfil, dependiendo de tus gustos y cuál ha sido tu experiencia, puedas terminar con A o B abogado. Así como un Twitter, un Tinder para abogados, básicamente, y encuentras al que mejor te venga para tu situación. Entre muchos casos, ¿no? 3, impacto de las nuevas tecnologías. De manera general, veremos esto, cómo impactan desde el individuo hasta el Estado. Como se mencionó inicialmente, se necesita una disrupción creada por una necesidad latente y la suerte de tener una tecnología que la resuelve. A partir de esto, creo que es un hecho que se crea una nueva arquitectura. En este apartado la llamaremos la justicia digital o e-justice y justicia. Y a partir de esto se busca un nuevo modelo y se trata de implementar nuevas tecnologías en la rama del derecho para lograr economía procesal, que es básicamente algo que encontrarán si alguien tiene experiencia en legal, es requerido para la función judicial, ya que tiene que tratar siempre la autoridad y quien maneja un proceso de hacer todo en la menor cantidad de pasos posibles, utilizando la menor cantidad de recursos posibles, que es totalmente lo contrario de lo que se hace hoy en día. Se busca celeridad también, esto lo pueden ver en el Código Orgánico de la Función Judicial. Celeridad se refiere a la rapidez, a qué tan eficiente eres para resolver un tema específico. La seguridad jurídica, que es una frase, un concepto esencial en derecho, que es básicamente el derecho que uno tiene de acceder a un proceso judicial sin que se limite su actuación, sin que se limite su derecho a la defensa, que conozca de manera completa y detallada por qué está ingresando o por qué va a ingresar y con qué causas entra a un proceso. Todo esto es parte del acceso a la justicia y todo lo que se debe asegurar mediante estas nuevas tecnologías. Y en definitiva, mediante esta creación de un nuevo modelo. Veremos a continuación cómo juega cada una de estas cosas ya en cada apartado y cómo
ha sido nuestra experiencia en Ecuador al tratar de implementar ciertas de estas tecnologías. En fin, lo que busca este nuevo modelo es que los gobiernos, las entidades públicas, tanto como las industrias, la entidad privada y la sociedad, alcancen y logren modelos de gobernanza innovadora. Esto se refiere no simplemente a un modelo de gobernanza público, sino que uno desde compañías, industrias puedan utilizar modelos basados en blockchain, por ejemplo, para dar trazabilidad a productos, para reconocer el origen de los pequeños productores, saber toda la cadena de producción de determinados productos en la sociedad, porque esto, por ejemplo, al tú ser el receptor y el usuario final de estos servicios, si realmente alzan el estándar de calidad en un país al utilizar este tipo de tecnologías, la sociedad se ve beneficiada y entonces tú también estás participando y creciendo en este nuevo modelo de gobernanza innovadora. Entonces ya veremos más adelante el detalle de cada uno, pero de forma general esto va en juego con todos los participantes de la sociedad y no simplemente es algo que puede beneficiar a las personas que administran justicia, sino que va en todos los niveles de nuestro medio. ¿Cuáles serían los beneficios de implementar estos nuevos modelos de gobernanza? Ahorita hablando un poco utópico, ya veremos que después hay ciertos desafíos y riesgos para implementar cada una de estas plataformas o tecnologías. Pero en general, ¿qué se busca? Aumentar la eficacia de los servicios públicos, los cuales están, por lo menos en la región latinoamericana, dejan mucho que desear. Permitir acceder a la justicia desde cualquier lugar. Después veremos también que no solo acceso a la justicia, sino que estas herramientas te permiten acceder a inversión, a educación financiera, etcétera, cuando ya tocamos el tema de fintechs. Y otro beneficio es que se reducen costos para el Estado, y si se reducen costos para el Estado por optimización de recursos o optimización de personal al utilizar tecnología, el día de mañana tenemos que los administrados de repente aportar menos en impuestos o se baja una carga importante, etcétera, etcétera. Lo que más necesita un país es reducir gastos en la administración de justicia y otros temas públicos. Cuarto, y esta es la parte importante, veremos la aplicación de nuevas tecnologías y justicia aquí en Ecuador. Entonces, como antecedente, vale mencionar, y creo que es relevante mencionar, que en Ecuador básicamente existe la justicia análoga. Hay una falta de infraestructura tecnológica. Esto que genera un congestionamiento importante porque simplemente no hay recursos, no hay personal y hay unos tiempos de espera insostenibles. Si alguien tiene algún amigo, primo, hermano, novio, abogado, tiene que en algún momento haberle contado que AOVA, institución pública, es la peor experiencia que tiene en su vida, que los trámites se los pierden, de que las audiencias se las reagendan para meses después, no aparecen las personas que ven aparecer, digitalizan los documentos parcialmente, no encuentran los documentos. Hay un sinnúmero de cosas que uno pasa cuando tiene experiencia en Ecuador. De ahí también un antecedente es la falta de información, que se genera obviamente por lo mencionado anteriormente. Hay información incompleta, falta de información, y esto se debe básicamente a una falta de modernización, que es un resultado de una falta de recursos y de inversión, sumado también a una falta de conocimiento, una falta de educación. Entonces todo esto es una cadena, todo esto va concatenado, y creo que todo se resuelve desde cosas más grandes, ¿no? Pero yo creo que esto podría ser un tema más allá de lo que estamos viendo en esta clase. Con respecto a la base legal, ya conectamos la materia con nuestra normativa, vale revisar el artículo 11 de nuestra Constitución, y es que se pone en grave peligro la tutela judicial efectiva de los derechos consagrados en la Constitución cuando no se permite el acceso a la justicia, ni se permite un debido proceso, ni se permite el acceso a seguridad jurídica, que son conceptos primordiales para un abogado. Entonces, el artículo 11 dice: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación de derecho a la tutela judicial efectiva y violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Entonces aquí cabe la pregunta, y esto es lo que se han planteado los abogados últimamente: ¿puede existir causales para demandar al Estado
por una inadecuada administración de justicia, en el caso de, por ejemplo, que me pierdan papeles, de que no puedo ingresar a una plataforma judicial electrónica a subir documentos, a presentar alcances. Eso se podría configurar como, esta falta de tecnología se podría configurar como una falta de acceso a la administración. Esta falta de tecnología o la caída de sistemas judiciales públicos, o la falta de soportes de la documentación que uno sube de su juicio, todos estos errores de administradores de justicia, ya sean de la tecnología en sí o de las personas responsables de la tecnología, podrían llegar al estándar de violaciones del debido proceso, es decir, de que no se me aseguró a mí un proceso adecuado para poder presentar mi queja, para poder presentar mis alegatos. Y eso creo que es una discusión amplia, pero sí, pero en resumen sí se podría, porque el Estado tiene, como aquí bien se dice, la responsabilidad de permitir que cada uno, cada individuo acceda a la justicia. Y veremos a continuación que hay muchos casos en los cuales esto no se ha cumplido, no solamente por la falta de recursos, sino por la mala administración de los recursos que ya se tienen. Entonces, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son los salvavidas, por así decirlo, que han utilizado las autoridades y el Estado en nuestro medio? Han tratado de implementar herramientas digitales, como los que veremos ya a continuación, para que los profesionales, jueces, funcionarios y las entidades públicas privadas, es decir, todos los usuarios del sistema, todos los participantes y usuarios del sistema financiero tengan transparencia en la información a la cual acceden, transparencia de los procesos a los cuales están revisando, transparencia en la jurisprudencia que están revisando, celeridad por tener esta eficiencia e inmediatez en el servicio, de poder acceder a esto cuando sea necesario, etc. Y eficiente porque logran el cometido de manera digital completar un escrito, revisar un juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es de forma general, qué es lo que se ha tratado de hacer, pero ya veremos a continuación de que los casos específicos, los ejemplos y las herramientas que se han traído y se han tratado de implementar no siempre han llegado a ser suficientes y muchas veces pueden llegar a casos donde cabe el argumento de la diapositiva anterior, y es que tecnología incompleta o mala administración de tecnología, o falta de recursos para implementar tecnología que cause efectos negativos en el administrado, bien podría ser una causal para citar al artículo 11 y decir que es responsabilidad del Estado darme ese acceso a la justicia, y no lo está haciendo porque el servidor público está utilizando la tecnología de mala manera, no hay tecnología suficiente, no hay disponibilidad de la tecnología, el sistema se cae, etcétera, etcétera. Entonces, ya veremos los casos específicos. Ahora, ¿cuáles son los usos que se le da a las nuevas tecnologías en el Ecuador? Cuatro elementos importantes. Primero, para tratamiento de datos. Es lo más normal. Usualmente se utiliza la tecnología en el ámbito judicial para tener software de procesamiento y organización de datos. También es muy común la gestión de datos, y esto se refiere a los datos generados dentro de un proceso judicial y que uno pueda acceder a una plataforma pública del Estado donde están todos los datos de todos estos juicios, y tú puedes trabajar en el juicio sin necesidad de acercarte a dependencias judiciales y entidades, lo cual se aceleró con el COVID y con la necesidad de que exista inmediación de las entidades con el público por más de que haya esta pandemia. También un uso que se le da es la relación de datos, y esto se refiere a la uniformidad y pertinencia de los datos compartidos por diferentes personas y que están en diferentes entidades públicas. Es simplemente el uso de la información, que el uso que le das a un A o B información pueda replicarse en el resto de personas para acceder al mismo servicio dentro de la entidad. Entonces veremos más adelante cómo esta relación de datos se refiere a que una entidad, un municipio, por ejemplo, te provea un formulario específico que ya esté todo en línea con los requerimientos de ley para que tú simplemente llenes y todo el mundo tenga el mismo formulario, que llenen y todos puedan completar determinada solicitud para pago de A o B patente, o para solicitar A servicio municipal o B servicio municipal. Ya veremos más adelante qué se trata de esto. Y también otro uso es el uso de tecnología para las tomas de decisiones. Eso veremos que no hay aplicación aquí en Ecuador hoy en día,
pero si lo vemos en el ámbito de arbitraje internacional, o lo vemos en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, hay casos donde ya se utiliza la inteligencia artificial para hacer una recopilación, a partir de una recopilación de información, poder tener una lectura casi humana de cuáles son las mejores opciones, las mejores vías para acercarse a un posible litigio, a un posible problema jurídico. Y eso existe, pero no existe hoy en día, pero es uno de los usos de las nuevas tecnologías que deberá darse en Ecuador eventualmente, porque es a donde vamos, y es a donde está yendo todo el sistema judicial mundial, poco a poco. Entonces, verán que he dividido cada uno, por ejemplo, el tratamiento de datos, 4.1, y tiene primero el enfoque, que es básicamente a qué se refiere el tratamiento de datos, o sea, qué es lo que hace básicamente. De ahí veremos cuál es la realidad del tratamiento de datos en Ecuador, cuáles son los problemas, y después viene un ejemplo, y así con cada uno de los usos. Entonces, primero es el tratamiento de datos. ¿Cuál es el enfoque? Básicamente trata de procesamiento de texto y organización de bases de datos. El procesamiento de texto, muy utilizado en Estados Unidos, como se mencionó, hay programas que leen millones de contratos en minutos, millones de documentaciones para compras de compañías grandes y compañías pequeñas, M&As, etcétera, que millones de documentos te lo leen, y si no son importantes, te dan un informe y te dicen, mira, de tal a tal archivo no hay nada importante, de tal a tal archivo creo que deberías revisar tal a tal porque hay palabras clave, etcétera, etcétera, ¿no? También te hace una lectura de providencias, autos, sentencias, y permite agilizar la gestión procesal de juicios en una plataforma pública jurídica, por ejemplo. Y organización de base de datos se refiere a que datos relacionados y estructurados en Big Data, por así decirlo, es tratada por inteligencia artificial, y esto permite mayor eficiencia en el manejo de la información, porque depuras información, sacas datos valiosos a través de un mining, y a partir de eso mejoras tus bases de datos, lo cual es un valor en sí. Hoy en día cada vez más los datos son valor, y mejoras tu organización porque tienes más valor y tienes más refinado la información que necesitas. ¿Cuál es la realidad en Ecuador? En Ecuador no se utiliza mucho herramientas de tecnología que procesan datos. A ver, sí lo utilizan, claramente. Hay varias legal techs aquí y fintechs aquí, pero en comparación con otras regiones, creo que no es fuerte, ¿no? Entonces, aquí se utiliza el sistema de procesamiento de jurisprudencia, por ejemplo, ESIP-JUR, el cual te permite ubicar precedentes de jurisprudencia, sentencias y resoluciones con fuerza de ley. Entonces, básicamente, a partir del ESIP-JUR, tú tienes esta plataforma de tecnología en Ecuador, y puedes acceder, todo el mundo, todos los usuarios, todos los abogados pueden acceder a estos precedentes jurisprudenciales para ver cómo armas tu caso, dependiendo de qué te tocó, y asimilando los hechos pasados a los hechos presentes, y jugando con la norma. Básicamente también puedes revisar sentencias y resoluciones con fuerza de ley para ver todo lo importante en determinado código orgánico, en determinada ley, en determinada resolución. Entonces, esto sí permite el acceso a una plataforma donde existe este tipo de información, y esto sí debe, en teoría, minimizar riesgos para la administración de justicia, pero la realidad es que no existe una interconexión suficiente en nuestro medio, y no contamos con experiencia ni con recursos para aplicar inteligencia artificial a este tipo de sistemas. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que esta plataforma se queda en un buscador que de vez en cuando funciona, de vez en cuando se cae, de vez en cuando está en mantenimiento, uno nunca sabe cuándo está en mantenimiento. Entonces por ahí entra el argumento de, bueno, o sea, es realmente me están asegurando realmente el acceso a la justicia cuando un sistema es totalmente imperfecto, y cuando la tecnología hoy en día debería ser totalmente lo contrario. Júzguenlo ustedes y me pueden decir luego en clase conversar sobre esto. Yo creería que efectivamente hay un caso ahí para decir de que un sistema incompleto y un sistema con fallas que no es interconectado realmente, que no me da fiabilidad total, y que no está apoyado en inteligencia artificial confiable, no creo que sería un sistema integral y total como se necesita hoy en día. ¿Cuáles son los problemas que trae esto? El deterioro de archivos físicos, el deterioro de formularios, de registros de inmuebles, de registros de carros, de transacciones comerciales, cualquier tipo de información que esté
comercio, en un banco, en una entidad pública o privada, en un juzgado, puede ser manipulado, guardado en carpetas, sobre carpetas manila. Ustedes, si van a los juzgados, si iban a los juzgados antes, en los en los 2000, ven que o sea, los archivos son carpetas tras carpetas tras carpetas, una encima de otra, casi que se caían, y tenías que hacer turno, y mientras manoseaba uno la carpeta, el asistente anterior, de ahí te la pasaban a ti, se rompían una hoja, la metían a igual, un desastre básicamente. Entonces esto justamente es lo que trata de purgar ese tipo de tecnologías. El uso y el paso del tiempo desgraciadamente llegan a estos archivos, y muchas veces, incluso hubo un caso de una fiscalía que se quemó hace unos años, o la quemaron, no sé, y no tenían respaldo digital de lo que tenían ahí, y son casos penales. O sea, imagínense la repercusión de esto. Otro problema es el espacio físico, que no todas las dependencias cuentan con suficiente espacio, o sea, y hay límites para el almacenamiento y para la organización. Entonces no solo que pueden haber elementos físicos ya dañados o deteriorados, sino que pueden estar perdidos o pueden estar mal organizados, que es lo usual. Entonces tampoco hay recursos, que es el tercer problema, porque los métodos tradicionales utilizados cuestan, y cuesta duplicar archivos físicos, cuesta rehacer carpetas que se pierden, cuesta mantener personas y un personal encima de un juzgado solo manteniendo archivos físicos, en vez de una persona que conozca de un software, de un buscador simple, que con 2, 3 números ya te da todo el histórico del proceso, quién lo ha tenido, quién no tiene, a dónde se pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cada vez más se hace de esta forma, pero digo, es una cultura que ha tenido que cambiar en los últimos años. Aquí me pareció importante poner un par de ejemplos de tecnologías que hacen tratamiento de datos. Afuera, Kira, que es un Machine Learning Contract Analysis, que básicamente te revisan no sé cuántos millones de contratos en minutos, y te dice lo que quieras, básicamente, el porcentaje de contratos de tal o tal tipo que tienes, existen riesgos laborales o riesgos comerciales o riesgos con una cláusula de cambio de control en qué porcentaje de contratos, quieres identificar contratos que sean de A o B características, te los limpia de esa forma. Es ilimitado el uso que se le puede dar a este tipo de cosas. Y también me pareció importante incluir el Machine Learning de AWS, que utiliza en sí software como el Amazon Fraud Detector, que es para detectar transacciones potencialmente fraudulentas en el comercio, en el uso de Amazon, de tu tienda en Amazon. Amazon Code Guru, que te permite a través de inteligencia artificial ver si existe algún tipo de error en el código, para que luego no haya problemas cuando estás operando tu negocio en el AWS. Amazon Recognition, que es básicamente un algoritmo de Amazon que permite identificar imágenes y videos, las cosas que están dentro de imágenes y videos para A o B motivo dentro de tu organización. Entonces, la Kira tiene una aplicación legal, y el AWS es una aplicación más comercial y corporativa, pero me pareció que comparten lo mismo, y sería interesante incluirlo. Gestión de datos es el segundo uso de tecnología, y este se refiere básicamente, aquí el enfoque es el expediente judicial electrónico, que es la plataforma de juicios en el Ecuador denominada ESAT-G 2020. ESAT-G es el primer avance hacia la gestión del expediente judicial electrónico, en el cual puedes visualizar escritos, documentación, grabaciones de audiencias, declaraciones, etc., ¿no? Puedes revisar el estado de un proceso judicial, puedes verificar solicitudes procesales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en otros países puedes hacer absolutamente todo desde la comodidad de tu hogar. Aquí, sin embargo, existen problemas de alta carga y transaccionalidad del sistema que generan bloqueos, falta de disponibilidad, no hay sistema, y además existe una falta de mantenimiento preventivo y no existen planes de contingencia para cuando sucede. Entonces, de nada sirve, al igual que en el caso pasado, que se habla del sistema de jurisprudencia en línea, de nada sirve que exista si no va a estar disponible 24/7, si no tiene un soporte, un backup para cuando se caiga, si no hay una interconexión real y no hay un acceso real para que todos los usuarios del sistema puedan acceder a esta plataforma. Como se dijo anteriormente, una tecnología limitada a estas alturas del partido, yo creo que es causal como para alegar que hay una falta de acceso, una falta de justicia por parte del Estado o de la dependencia pública que está brindando tal servicio. Perdón un segundo.
Ok. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta una tecnología de gestión de datos? Bueno, el acceso limitado. En nuestro caso, en Ecuador, solo el abogado de la defensa técnica tiene acceso al sistema, no todo el mundo tiene acceso al sistema. Hay una falta de digitalización general en Ecuador, como dije anteriormente, las dependencias judiciales dependen mucho de documentos físicos. No hay feedback, usualmente no hay, a menos que sea una dependencia, a menos que sea un banco, una dependencia privada, o ya sea una entidad pública que esté modernizada, de las cuales no creo que hay muchas, no se recogen estadísticas suficientes para retroalimentar el sistema y saber en qué están fallando, ¿no? Entonces, no hay KPIs. KPIs se refiere a son puntos de información muy importantes de determinada operación. Tienes que tener un informe sobre eso para saber que también estás operando. Hay análisis sociológicos, etcétera, que se hacen para medir qué tan eficiente está siendo una herramienta tecnológica y qué tanto la está aceptando el consumidor o el usuario. Pero no es usual tener esa costumbre aquí, no se hace y por lo tanto no hay retroalimentación y no se pueden mejorar los sistemas. También se puede decir que hay una falta de apoyo porque hay falta de plataformas de intranet o de capacitación de operadores jurídicos. Entonces estas plataformas auxiliares, por así decirlo, complementan a por ejemplo, una plataforma judicial pública completa, pero al no haber estas, entonces le recae todo el peso en el SATGE y al no estar disponible siempre, al no tener planes de contingencia, al tener falta de disponibilidad a veces, no tiene cómo salvarse y llega a ser una herramienta incompleta que da pie al argumento de que hay falta de acceso a la justicia en nuestro país. Nuevas tecnologías que se dediquen a la gestión de datos. Un ejemplo, vemos el expediente judicial electrónico, este aquí es el de Perú, no es el de Ecuador. Ni siquiera tiene el logo, o sea, ni siquiera lo encontré, o sea, creo que ni siquiera hay una guía para utilizarlo, o sea, así de atrasados estamos. Pasamos a las tecnologías que relacionan datos. ¿Cuál es el enfoque? Por ejemplo, una oficina judicial electrónica. Aquí es la que se fundó y es una herramienta de apoyo para relacionar datos de distintas partes en un trámite o procedimiento judicial. Entonces, esto es lo que mencionaba de que la institución pública, el Estado, una dependencia del Estado, tiene que brindar información actualizada, pertinente para el trámite que estás buscando o para la solicitud que estás buscando, para el conflicto que se ha generado con la entidad, actualizada, pertinente y uniforme, que sea igual y válida para todos los usuarios que están accediendo a esta. Y esto no siempre es el caso. Como dije anteriormente, hay municipios que te pueden dar un formulario ya específico para que tú solo completes las cosas y accedas a o b servicio. Pero el municipio de Guayaquil tendrá ese recurso, porque tiene los recursos y tiene el personal y la organización, pero un municipio, un GAT en otra ciudad no tendrá la misma suerte. Entonces no hay esta uniformidad, no hay esta consolidación de información, de step by steps, de guías, de instructivos, porque cada quien solía ser así, cada institución o cada entidad casi que tiene su forma de hacer las cosas, y eso no es lo ideal. Uno debería instalar un sistema digital que permita acceder a formularios, que todos sean la última versión del formulario, que todos estén actualizados, que todos sirvan y que todos estén adecuados a la norma vigente, que no sean adecuados a resoluciones anteriores, lo cual pasa mucho. Son muchas cosas que hoy en día no se cumplen en nuestro país y por lo tanto no se puede hacer una relación de datos integral y completa de todos los datos que tenemos en entidades públicas o que queremos acceder de entidades públicas. Entonces sí, existen herramientas en Ecuador que te permiten generar formularios uniformes para distintos trámites, pero no siempre llega a funcionar, a veces no están actualizados, a veces no son los adecuados. También hay formas de presentar demandas preelaboradas que cumplan requerimientos de ley, pero esto llegan a ser recursos que dan páginas web, que da tal o tal institución, pero no existe una entidad central que promueva esto y lo haga de forma que se pueda acceder de forma digital, y no lo hacen fácil. Lo que sí existe es la posibilidad de generar certificados electrónicos
sinnúmero de trámites que antes se necesitaba acercarte, hoy en día lo puedes hacer a través de tu firma digital, ya existen dependencias que tienen en la página web la opción de subirlo, pero incluso eso no sirve todo el tiempo y no es algo que tú puedas decir, esa es la solución para la tecnología existente. Esa no es la solución que esperamos de una tecnología existente hoy en día. Entonces, por eso para mí también aquí se podría decir que es limitado es limitada la tecnología de relación de datos que existe en Ecuador y por lo tanto, por más que el sistema contenga documentos, trámites y actuaciones electrónicas, grabaciones, declaraciones de testigo, etc., no siempre va a poder ser verificado, contemplado por quien accede a esta información. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, obviamente, nuevamente vemos que hay un acceso limitado, solo ciertas dependencias cuentan con este tipo de herramientas, con este tipo de guías y formularios. Se depende mucho del abogado, ya que muchos modelos y formularios pueden existir y servir para que un ciudadano realice determinado trámite, pero a veces se necesita la firma de un abogado, entonces de nada sirve que tengas un formulario actualizado o una guía para hacer un trámite o presentar una demanda, si es que necesitas igual el apoyo de un abogado. Por ejemplo, en Senadi, que es la entidad de propiedad intelectual, quitaron la necesidad de contar con un abogado para registrar marcas y este tipo de cosas, lo cual facilita el acceso a la justicia y es una de las cosas una de las pocas cosas que ha cambiado en beneficio de los usuarios hoy en día. Tercero, otro problema es la falta de programas interactivos que utilizan inteligencia artificial para relacionar datos de manera integral y así beneficiar al usuario tradicional. Entonces, como vimos anteriormente, de nada sirve que una dependencia genere un formulario, una guía uniforme para diferentes personas, si el día de mañana no hay un sistema sofisticado de inteligencia artificial, por ejemplo, que esté relacionando datos y esté buscando la mejor forma de organizar y proyectar estos datos para beneficio de la comunidad. Un ejemplo de tecnologías que se dedican a la relación de datos es TurboCourt. El dicho de ellos es Complex Filings Made Simple. TurboCourt lo que hace es básicamente te hace preguntas generales de tu trámite o de tu juicio o de tu problema, y a partir de eso te completa documentos que son mucho más complejos. Entonces, dependiendo de dónde vivas, en A o B jurisdicción, dependiendo de cuál es tu rol en el juicio, si eres demandado, te preguntan A o B antecedente, cuantías, etcétera, etcétera. Aplastas OK y te genera ya toda una demanda dependiendo de la jurisdicción en la que estás, requerimientos, solicitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se hace mucho también para temas de impuestos. Hay uno que se llama TurboTax, que hace lo mismo, que te hace preguntas generales, te pregunta A o B ingresos mensuales, cuando te toca declarar, de dónde eres, si pasas el límite de ingresos de A o B manera, y a partir de eso te genera los formularios para cumplimiento de tax en Estados Unidos. Y hay muchos ejemplos como este. Cuarto, y el último uso de tecnología que veremos son la toma de decisiones por un juez o árbitro robot, básicamente, que utiliza la inteligencia artificial para, sin una figura tradicional, tomar decisiones en procesos judiciales de forma autónoma y descentralizada. Puede ser en procesos judiciales o puede ser en arbitrajes internacionales, que también se aplica la inteligencia artificial. Yo incluso trabajé para apoyé a una compañía que recolecta data en casos de arbitraje internacional, y le vendíamos el servicio a distintos gestos jurídicos del mundo para que accedan previo a un arbitraje internacional a este sistema, que una vez que ingresas toda la información de tu caso, quién eres, qué buscas, cuál es el problema, cuál es el litigio, etcétera, te dice qué tanta probabilidad tienes para ganar, o qué jueces, qué jurisdicciones te favorecen, qué jurisdicciones o qué cámaras de comercio han dado resultados favorables para casos como los tuyos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay esa aplicación, y también hay la aplicación de simplemente un juez robot, como se implementó en su momento en Brooklyn, me parece que para temas criminales o penales se había permitido que un algoritmo tome las decisiones sobre quién era la persona que iba a ser
culpable, ¿no? Incluso hubo un caso famoso que un sistema de reconocimiento facial tenía una tendencia, un bias para mujeres y personas de color, que incluso fue demandado y hubieron protestas por eso, diciendo que la tecnología no es completa todavía y que todavía no se puede eh, fiar de esta, ya que igual tiene errores humanos y pueden haber sesgos raciales en estos errores humanos en Estados Unidos, etcétera, etcétera. No, pero eso es un tema que podemos discutir luego si les interesa. Entonces, estas tomas de decisión autónomas y centralizadas por inteligencia artificial no existen en nuestro país, básicamente. Eh, Aquí los jueces deciden básicamente en base a la sana crítica, no existen asistentes virtuales ni aplicación de inteligencia artificial, y no es común el uso de sistemas de predictibilidad para descongestionar juzgados. Entonces, vale mencionar que igual, sin embargo, en el mundo existe software muy complejo que valora pruebas, valoran hechos, valora jurisprudencia, etcétera, y sugiere posibles escenarios dentro de un caso específico, utilizando AI para apoyarse y leer y asimilar una gran cantidad de información para llegar a conclusiones en segundos, reduciendo enormemente la cantidad de trabajo humano. Por esto es que se menciona que hay esta eficiencia, hay esta reducción de tiempos, mejoramiento de costos, reducción reducción de costos para la entidad específica, y esto se transforma en un beneficio para todos, porque hay mayor celeridad, etcétera, etcétera, ¿no? Este no es el caso aquí, y podemos discutir en clase si les interesa cuáles son los biases que tiene el ser humano para acercarse a una justicia en la cual no es administrada por una persona, y hay muchas investigaciones que dicen cómo uno reacciona diferente ante un juzgado autónomo y artificial frente a uno tradicional. Pero eso lo veremos después si es necesario. ¿Cuáles son los problemas que vemos en la aplicación de tecnologías con tomas de decisión? Vemos que hay un acceso limitado, nuevamente, ya que ninguna dependencia pública cuenta con un sistema de este tipo. Tampoco hay una cultura para aceptar tomas de decisión por parte de inteligencia artificial. Como lo mencioné, hay estudios que ratifican que las personas solo consideran psicológicamente como iguales a otras personas y que no se imaginan, o una gran colectividad no se imagina ser puesto, o su vida o su dinero puesto en línea por un sistema de este tipo. Necesita haber un cambio de cultura en este sentido, porque tampoco va a ser adoptada si hay una gran porcentaje de la población que se rehúsa a utilizarlo. Entonces, falta infraestructura también es necesaria, porque actualmente no se cuenta con medios suficientes para la implementación, no se cuenta con recursos suficientes para la implementación. Aquí vemos un ejemplo de tomas de decisión de Expertus, que es parte de IBM, es un ejemplo. Y finalmente, y para cerrar la presente presentación, vamos a hablar sobre los desafíos y riesgos que existen, y pasar del deber ser y la parte idealista a la parte realista, y qué es lo que se debe superar y cuáles son los retos que tenemos hoy en día en la región para poder afrontar este tipo de problemas de acceso a la justicia a través de la tecnología. Primero, en el año 2020 en Ecuador, la tasa de resolución de procesos fue del 0.84%, lo que significa que solo se resolvieron el 84% de los procesos en ese periodo. Luego, la tasa de congestión fue 2.15, lo que representa un mayor congestionamiento de los servicios de justicia con respecto a los años anteriores. Y según el índice de gobierno digital, que es un índice internacional, el cual mide el desarrollo de los servicios tecnológicos de un gobierno, en ese listado vemos que Ecuador se encuentra en el puesto número 74 de 193 países, lo cual, si bien es una posición decente, podría decir, porque estábamos por encima de la media de la región, igual hay mucho por trabajar y mucha infraestructura que implementar, muchos cambios que hacer, mucha educación que realizar, mucho despliegue de tecnología que hacer, mucha renovación de infraestructura de telecomunicaciones que aún no se renueva, implementación de internet rural, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se necesita una transformación en varios sistemas del Estado, y especialmente en el sistema de salud. Por ejemplo, en ese sistema se necesita elevar la calidad del servicio, ampliar la atención a una mayor cantidad de pacientes y reducir tiempos de espera. Como se dijo anteriormente, esto puede venir por manipulación de procesos, falta de organización, pérdida de procesos, falta de disponibilidad de un sistema tecnológico, falta de disponibilidad de una plataforma, falta de educación al funcionario para que pueda acceder a una plataforma en caso de que sí exista, falta de un plan preventivo en caso de que falle el sistema, todas estas cosas que se mencionaron, ¿no? Se necesitan planes de implementación, planes de manejo de contingencias y planes de continuidad de servicios, nuevamente.
Se necesita contar con la figura de un administrador de datos que limite la exposición de información sensible almacenada. Esto va a ser otra clase, veremos antes de que se termine esta materia, hablaremos sobre protección de datos y la nueva ley de protección de datos y qué se refiere esto para empresas y para emprendedores y cuáles son las obligaciones y cuáles son los riesgos que caen hoy en día en los gerentes generales, en las compañías, para tratar y almacenar información sensible personal. Esto también es necesario porque es una cultura que no se ha puesto en práctica hoy en día y ya veremos cuáles son los cambios que se necesitan considerar y cuáles son las actuaciones que necesitamos implementar en nuestras propias compañías. Esto veremos más adelante, pero es necesario mencionarlo igual. Y finalmente se necesita implementar tecnologías de automatización de procesos justamente para para poner recursos humanos en otras funciones, no perder tiempo, no caer en errores humanos, etc. Y esto se hace a través de AI, Machine Learning y Deep Learning, entre otras cosas. De manera global, creo que también vale mencionar que no existe regulación concreta hoy en día. Ya salió la ley de protección de datos, pero la ley FinTech está recién en proyecto y le falta mucho para realmente permitir realmente permitir esa seguridad jurídica y que se requiere y tener un piso para que inversiones y exchanges de cripto, aplicaciones de inversión vengan acá. No hay ley fintech todavía, no hay leyes de insurtech, de digital banking, no hay una ley que hable sobre tecnologías de blockchain en el sistema financiero. Hay muchas cosas que faltan, ¿no? Entonces la falta de regulación con respecto a estos temas también crea incertidumbre y esto crea que empresas no quieran venir a invertir y usualmente las compañías que están en este ruedo son de afuera y quieren tener certezas para que su inversión sea protegida y por muchas razones que podemos discutir después, aquí no se la considera de esa forma. Esto genera una falta de confianza, no solo en el inversionista, sino que una falta de confianza en el usuario de servicios, porque el día de mañana uno quiere utilizar A o B plataforma tecnológica y no sabe realmente si va a tener el soporte, si hay alguien detrás de esto, si es completa y está disponible todo el tiempo, simplemente no está acostumbrado a ella, entonces también es un factor negativo. Otro desafío es que no existen herramientas suplementarias y si existen son defectuosas para justamente apoyar estos sistemas principales por ejemplo, el sistema de búsqueda de jurisprudencia, el sistema de acceso a la plataforma judicial para casos judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, contar con infraestructura desgastada, contar con infraestructura outdated, infraestructura ya vieja, hace imposible escalar ciertas plataformas. Y hoy en día, si alguien está metido en tech, sabe que es necesario que uno pueda escalar el proyecto y llevarlo a otros niveles a los cuales no estaban previstos inicialmente. A veces no es posible eso por falta de recursos, falta de infraestructura, incluso falta de educación. También hay una falta de interconexión y una falta de interoperatividad de sistemas, ya que hay un ambiente de datos, por así decirlo, un ambiente tecnológico que crece de forma muy desordenada. O sea, basta con tener en consideración cuál es el sistema bancario de Ecuador, y es un sistema arcaico en el cual uno quiere venir con un banco nuevo o una aplicación de fintech y ya de por sí el código, la forma en la cual uno tiene que engrain esto aquí, es muy difícil. Entonces vemos como una desigualdad de tecnologías que se utilizan en diferentes partes, vemos tecnología arcaica que hace imposible vincular sistemas y obviamente hay muchos costos iniciales, o sea, costos iniciales no solamente para montar la empresa aquí, los tiempos que esto requieren y los costos laborales, más los despidos y todo esto que genera mucha inconformidad en el inversionista extranjero en Ecuador, también suma como costos iniciales y barreras de entrada que a veces limitan el desarrollo y la expansión de este tipo de tecnologías. Al final y al cabo, son los riesgos y desafíos que se tienen, pero esto recién empieza. Vimos en resumen todas estas tecnologías que existen, por qué existen, qué están haciendo, qué ejemplos hay afuera y cómo se está tratando aquí. Simplemente vean las preguntas que se hicieron, respondan qué creen ustedes que es Legal Tech, en base a los problemas que yo haya citado, cuáles creen ustedes que son los más importantes, qué proyectos ustedes promoverían aquí en Ecuador si tuvieran la oportunidad de hablar con el presidente. Lean bien las preguntas, todo lo que se dijo aquí es suficiente para contestarlas y vamos a hacer las reuniones con cada grupo como se puso en la hoja de trabajo que presenté a la Casa Grande en su momento y nos dividiremos las llamadas para igual seguir
seguir en contacto y conversar cualquier duda. Tienen mi contacto aquí, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme, sé que hablo muy rápido. Cuando sea la clase en vivo, trataré de hacerlo mucho más, conectar mucho más, de compartir mucho más, de que sea algo bidireccional y no solamente desde mi lado. Y conversar abiertamente, me gusta ser bastante transparente y directo, y nada, es un gusto, les agradezco y espero verlos en la primera clase.